cualquier otra parecida. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el auditorio de Mutua Madrileña. Este es el segundo encuentro que organiza la Fundación Mutua Madrileña sobre novela negra en el marco del Festival de Novela Policíaca de Madrid, Getafe Negro. Y bueno, deseamos grandes éxitos para el resto de convocatorias que tiene el festival hasta el día, creo que 25, ¿no?, que acaba. Hoy tenemos 4 autores destacados del género que todos conocerán, como son Lorenzo Silva, Juana Salaver, Cristina Higueras y Juan Bolea, y tenemos un moderador que también es muy bien conocido por todos nosotros, que es el periodista Manuel Marlasca. Ellos van a debatir, pues van a dar su opinión y van a dar su especial visión sobre el auge que sin duda está viviendo este género, sobre cómo están cambiando las líneas narrativas de las novelas y qué relación hay entre ficción y realidad, ¿no?, entre narrativa de ficción y historias reales. Solo acabo con consejos prácticos de que agradecemos que silencien sus móviles y que pueden hacer las preguntas que quieran a nuestros ponentes y a nuestros autores, porque tiene unas tarjetitas que las hemos dejado en los asientos, y Álvaro y María José las irán recogiendo y se las pasará a nuestro moderador para que las vaya formulando a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Getafe Negro y a Lorenzo por permitirme el privilegio de estar aquí entre estos 4 escritores. Yo simplemente voy dando paso a plantear unas cuantas cuestiones y lo importante es que ustedes en esas tarjetas nos hagan llegar las preguntas que deseen, que irán recogiendo, ¿no?, las inquietudes que tengan y lo que quieran contestar. El título de esta mesa redonda, ahí está, es la novela negra en España entre ficción y realidad. Los 4 autores que me acompañan, además los 4 tienen libros recientes, novelas negras, todas ellas, y novelas que en algunos de ellos he encontrado un denominador común. Son novelas, y es la primera cuestión que voy a plantear, son novelas que reflejan no solo la crisis económica, en algunos casos más evidente como en el de Juana, sino también la crisis de valores, como relata Lorenzo Silva en la última novela, en Los cuerpos extraños. La crisis de valores, la crisis política y la corrupción, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, la primera pregunta para los 4 es, la novela, el vehículo que utilizáis vosotros para expresaros, ¿ha sustituido a la crónica social que debería estar en los periódicos? Cristina. Yo no creo que haya sustituido la crónica social de los periódicos, pero sí es verdad que la novela negra, una de las características que tiene es reflejar y hacer crítica social, ¿no? Eso es quizá una de las cuestiones que la diferencia de lo que es la novela policíaca, que en definitiva pues, se plantea un misterio donde el investigador tiene que resolver y no se plantea mucho más, ¿no? La diferencia entre la novela negra y la novela policíaca es que la novela negra, pues eso empieza a tener menos valor y adquiere mucho más valor pues los personajes, las contradicciones de los personajes y, por supuesto, la crítica social. Y en ese sentido, evidentemente, es muy, muy importante. Quizá ahí el precursor de la novela negra, tal y como la entendemos, en Manuel Vázquez Montalbán, que ahí lo vemos muy claramente, ¿no?, que hacía una crítica social muy apegada además al contexto histórico en el que se desarrollaba. Y yo, en mi caso, en mi novela, desde luego que existe esa crítica social, ¿no? Y yo creo que en la de mis compañeros, que por cierto tengo el gran honor de estar entre ellos, que tienen una dilatada carrera y tienen muchas novelas publicadas. Yo solamente tengo 2, pero una novela negra nada más, o sea que para mí es un honor estar debatiendo con vosotros. Ese es mi punto de vista, desde luego. Gracias. Juana, tu novela sí que habla de la crisis económica, de verdad. Sí, habla de... Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias a Getafe Negro, a Lorenzo Silva, que es ya maestro en estas y otras líderes, porque al igual que yo, él, aunque sí tiene una trayectoria
muy amplia ya en novela negra, pero tampoco es únicamente autor de novela policíaca. En mi caso, La regla del oro es mi primera novela negra o policíaca, me da igual cómo se quiera denominar, y también es mi primera novela dentro del género, Cristina, o sea que soy... Entonces somos dos, ¿no? Aunque he publicado muchas novelas, pero esta es la primera que se podría definir como específicamente negra o de género, ¿no? Yo no creo que la novela negra, que siempre aparece durante las crisis, a la entrada o salida de las dictaduras o convulsiones sociales, solo hemos de pensar en Dashiell Hammett, Ross MacDonald, en todo ese gran movimiento negro estadounidense que bebe por supuesto, de mucho tiempo atrás del Edgar Allan Poe, más centrado en Primigenio, más centrado en el enigma. Pero como toda novela de género, permite hablar la novela negra de lo que no hablan las novelas del consentimiento, ¿no? Que son aquellas que podríamos decir dadas a contentar el gusto y a aquietar conciencias. Por eso creo que es lógico que las novelas negras o policíacas indaguen sobre el reverso de las sociedades en momentos de convulsión social, de inquietud. Pero no creo que haya venido ni ahora ni nunca Manu a sustituir a la crónica social de los periódicos. Y digo esto porque yo, que jamás escribo basándome en la realidad concreta, es decir, como un autor que me entusiasma, que es el francés Emmanuel Carrère, ¿no? Pienso en El adversario o en Limonov, donde hacía una inmensa literatura basada en figuras muy concretas, con pasaporte y presencia en el registro civil. Yo creo que la crónica periodística nada tiene que ver con la literatura, aunque echo de menos en España, en tu programa, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hacéis referencia a lo que hemos llamado toda la vida sucesos, pero echo de menos yo, por ejemplo, en la revista francesa Marianne, que compro siempre, que es una revista muy heterodoxa, que me encanta, pues todo el verano han estado dando la serie de grandes crímenes de Francia desde la liberación de la ocupación nazi hasta nuestros días, hecho por plumas extraordinarias, y realmente leyendo esos reportajes, tú eras capaz de tener una mirada rápida pero intensa sobre la sociedad del momento, fuese la de las 30 gloriosas, de las 3 décadas de bonanza económica, fuese las de los años de la inmediata liberación o de la entrada al milenio. Y por eso echo de menos, yo sé que había muchos escritores que estaban suscritos a aquel viejo caso, porque aunque no iban a basarse exactamente sobre lo que leían, pero sí les daba una visión de los bajos fondos y las zonas de sombra ocultas de una sociedad. Y ahora que vivimos con tantos ladrones, además, para concluir, tal vez no haga ni siquiera falta sucesos, ¿no? Basta con abrir un periódico en Nacional, en Economía, están por todas partes. Juan, la novela última, Parecido al asesinato, también está enmarcada, al menos en la crisis. No habla de la crisis, pero sí está enmarcada la trama en la crisis. Sí, yo creo que sí. En primer lugar, permíteme, Manuel, que dé las gracias a Getafe Negro en la persona de Lorenzo Silva, que es un poco el George Clooney, ¿no? de Ocean's Eleven. Cuando nos llama a un nuevo golpe, vamos, venimos todos. Todos. No falla nadie y además suele ser un éxito. A Lorenzo lo queremos mucho por muchas razones. Primero porque es muy buen compañero, muy buen escritor, y luego porque además le ha dado, yo creo que una dignidad a la novela negra española, ¿no? Le ha dado una presencia desde hace ya mucho tiempo, porque realmente Lorenzo triunfó muy joven, sigue siendo muy joven todavía, hasta que tiene mucho, pero yo creo que sus premios Nadal, sus películas, Bevilacqua, todo aquello fue un revulsivo y un ejemplo para muchos de los que hemos seguido ese camino, ¿no? Además, Lorenzo tuvo, yo creo que la inteligencia de hilvanar su trabajo con la novela original, la novela negra española original, con García Pavón. A veces hemos coincidido
en Tomelloso, el origen, el lugar donde aquel modestísimo policía, donde aquel Manuel González, un guardia municipal de Tomelloso, fundó en los años 60 la novela policíaca española. Fue nuestro primer detective. Luego vinieron Carballo, Tony Romano, Petra Delicado, que ayer ganó el Planeta. Bueno, lo ganó Alicia, pero bueno. Vinieron Bevilacqua y otros detectives, pero nuestro primer detective en España es Plinio y es muy tardío, es en los años 60, que es una pregunta que a nosotros siempre nos ha atormentado un tanto. ¿Por qué no hemos tenido otros detectives? ¿Por qué Agatha Christie en los años 20, Conan Doyle en los años 80, pero del siglo XIX, Edgar Allan Poe en los años 40, pero del siglo XIX, tenían sus detectives, construyeron un género? ¿Por qué ha llegado tan tarde a España? Es algo que no hemos acabado de resolver. Se decía que a Franco no le gustaba la novela negra. Era una de las muchas cosas que no le debían gustar. Pero en cualquier caso, desde entonces yo creo que hemos ganado mucho terreno. Es decir, que hoy hablamos de una novela negra española que tiene autores, que tiene obra, que tiene personalidad, que tiene un aire, tiene algo especial, ¿no? A pesar de haber llegado un tanto tarde al género. Yo creo que hoy, Manuel, la novela negra española mezcla la novela policíaca, mezcla el enigma, digamos, la piedra filosofal de Poe, de Conan Doyle, de Agatha Christie, con la crónica social, la crónica negra. Muchos venimos del reportaje periodístico y eso se nota. Con el conflicto, porque todos hemos leído el Pascual Duarte de Cela, que a veces se nos olvida que puede ser un gran precedente, sin ninguna duda. Yo creo que para Jim Thompson, por ejemplo, lo fue, ¿no?, en Estados Unidos. Dostoyevsky, todos lo hemos leído también, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Nuestra formación viene más de ahí, nosotros venimos más de ahí, ¿no? Entonces, hoy la novela negra española es un híbrido muy interesante, es una novela muy mediterránea, muy pasional, donde afloran nuestros defectos y nuestras virtudes. Es un reflejo de nuestra sociedad. Nuestros criminales no son esos individuos que van cortando cabezas de vírgenes en bosques nevados y dejando al lado de cada cadáver un trocito de la epístola a los corintios, ¿no? Nosotros no matamos así, ni se resuelven así nuestros. Quiero decir que son reflejos, somos un reflejo de la sociedad actual en cierta medida, pero yo creo que al final cada escritor, cada novelista, negro o no, lo único que se plantea es cómo construir su historia, cómo construir su fábula, cómo llegar al público de una manera más eficaz. A veces nos apoyamos en el género, a veces no, a veces intentamos renovar el género, pero hay que conocer un poco de dónde venimos. Lorenzo. Buenas tardes. Ante todo, yo también empiezo dando las gracias primero a la Fundación Mutua Madrileña por acogernos una tarde más, a todos ustedes y a mis compañeros. La verdad es que con gente así es muy fácil hacer festivales de novela negra porque tienes una materia prima literaria y humana excepcional. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que podría responder afirmativamente en determinados contextos, ¿no? Y recuerdo algo que me contaron hace una década más o menos en un festival de novela negra en Italia. Un novelista italiano que también es juez de una corte de apelación además, que se llama Giancarlo Di Cataldo, me explicaba que el auge de la novela negra italiana, de lo que se llaman el giallo, porque los libros son de color amarillo, se debía a que muchos, entre los que él se incluía, encontraban en la literatura una forma de contar, y me lo dijo así como se lo voy a citar, ¿no? En mi país, todos los periódicos, todas las televisiones, todas las radios son de un solo señor. Y solo se publica lo que quiere ese señor, que además es presidente del gobierno. Era Berlusconi en aquel momento, ¿no? Hay algunas que son suyas porque es dueño, y hay otras que son públicas y las manda exactamente igual. Entonces hay toda una parte de la realidad
que es imposible encontrar en los medios de comunicación, y la novela negra ha sido un cauce para contarla. Yo tengo mucha información de muchas cosas que pasan por mis manos, que conozco, y que no podría ir a un periódico porque todos son de este señor y nadie me va a publicar nada. Entonces mi única manera de contarlo es esto, ¿no? En ese caso extremo creo que puede valer la afirmación que acabas de hacer, ¿no? Que la literatura negra supla a la crónica periodística. Con carácter general yo creo que no porque la crónica periodística primero tiene muy buenos profesionales, y tiene, que además sabe mucho. Cada vez menos. Bueno, no, hombre, todavía quedáis algunos, veteranos y jóvenes. Sé que yo conozco también buenos reporteros de sucesos jóvenes. O sea, que yo creo que el relevo generacional está perfectamente asegurado, ¿no? De gente que además conoce de lo que está hablando y se mueve y tiene proximidad a las fuentes y tiene curiosidad y verdadero instinto periodístico, ¿no? Entonces, digamos que no es que falte gente capaz de contarlo, ¿no? Y también yo creo que hay soportes periodísticos que permiten profundizar en las historias. Yo lo que sí he hecho en falta algunas veces, y lo que sí intento a través de las novelas, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí intento es, a veces sí tengo la sensación de que el periodismo tiene una serie de restricciones que te impiden agotar las historias. Restricciones que a ti te van a sonar mucho, ¿no? Y que puedo poner incluso con ejemplos concretos, ¿no? Pues, qué sé yo, mira, una noticia de hoy. Una juez de Ceuta ha archivado con un auto de 30 y tantas páginas la imputación por homicidio, nada menos que por homicidio, de 16 guardias civiles, ¿no? Claro, en su día esta noticia apareció en los medios de comunicación. ¿Cómo apareció? Pues hombre, habían muerto 15 inmigrantes intentando llegar a nado a Melilla, había unas imágenes de vídeo muy borrosas donde se veían unos guardias civiles disparando pelotas de goma. ¿Cómo se contó eso en algunos medios? Pues había gente que dijo, guardias civiles tirotean inmigrantes hasta que se ahogan. Tirotean, ahí está el diccionario, quien quiera que busque lo que significa tirotear, ¿no? Y digamos que eso presidió el relato, y había otros periodistas contando más cosas, pero eso quedaba completamente silenciado ante el ruido mediático que produce alguien que se atreva a decir en un titular, guardias civiles tirotean inmigrantes hasta que se ahogan. Claro, eso lo sepulta todo, da mucha más audiencia, el periodista que dice eso parece más machote que el que intenta matizar un poco, ¿no? Claro, uno lee ahora el auto de la juez, que está bastante bien hecho, es recurrible, o recurrirán, pero creo que ese auto va a ir a misa, y entre otras cosas esta juez dice, mire, yo tengo aquí una serie de testimonios, que son todos testimonios parciales, de gente que intentaba entrar ilegalmente en España, recogidos por una activista que tiene un historial de denuncias contra la Guardia Civil, que es enemiga de la Guardia Civil. Esto no es un testimonio normal, esto es un testimonio que yo tengo que poner entre paréntesis y que además es impreciso. Tengo unas imágenes, las que yo no veo ningún impacto de ningún pelotazo contra ninguno. Es más, tengo 7 cadáveres con autopsia. Y las 7 autopsias me dicen que son muertes por sumersión y que no tienen ni una sola herida. Por tanto, ¿yo qué voy a hacer acusando de homicidio a estas 16 personas? A todo esto se cuenta mal en la prensa, porque lo otro lo entierra inmediatamente, ¿no? Y luego hay otro aspecto, ¿no?, que también te suena a ti, que es que tú te metes en una historia, bueno, pues hay una que creo que tanto tú como yo hemos trabajado mucho en los últimos días, que es Eva Blanco, ¿no? Tú entras ahí y dices, Eva Blanco, estás un día buscando la historia con la gente que la conoce y demás, dices, aquí tengo para un reportaje de 400 páginas. Luego llamas a la revista y te dice, tienes 6 folios. 2000 palabras. Exacto, 2000 palabras. Es lo que yo he podido escribir. Vamos, a ti a lo mejor te han dejado más, que más tienes un programa. Y entonces tú estás ahí con tus 2000 palabras diciendo, pero Dios mío, pero si es que me estoy dejando un montón de cosas en el tintero. Y entonces dices, bueno, ¿qué hago con esto? Digo, bueno, pues en algún momento algo de esto acabará en una novela, donde no tengo ese tipo de tiranías, ¿no? Por alusiones al periodismo muy rápido, el periodismo de bandera y de bufanda, sea de donde sea la bandera, es muy malo, muy malo, muy malo. Y lo que triunfa ahora es el periodismo de bandera y bufanda. Y no hablo de deportes solo, hablo de todos los terrenos. Al menos en varias de las novelas vuestras, de las últimas novelas, por centrarme en ellas, sí que hay pellizcos de realidad, sí que, o paralelismos con la realidad, ¿no? ¿Qué porcentaje, o si no qué porcentaje, qué elementos de ficción, qué elementos de realidad, o la realidad sirve nada más que para inspiración, tú lees algo, porque sé que tú leíste algo o te enteraste de algo sobre la parte central de tu novela, que no vamos a desvelar aquí para no hacer... pero, ¿qué parte tiene de realidad vuestras novelas? ¿Es ese pellizco inicial de un titular de periódico, una historia que conocéis, un crimen que os llama la atención y que a partir de ahí se desarrolla la historia? ¿O está más armada, mucho más armada en la ficción todo? Bueno, por ejemplo, el detonante de mi novela fue
un reportaje que vi en televisión, lo puedo contar porque el elemento... No, pero lo puedo contar, no voy a decir cómo juega ese elemento en la novela, pero es verdad que hay un elemento en mi novela que yo creo que es totalmente nuevo en el género negro, que interviene en otro tipo de literatura, pero en el género negro no, que es el elemento de la intersexualidad. Y el detonante de mi novela fue precisamente eso, un reportaje que vi sobre este asunto y a partir de ahí empecé a elaborar la historia. Yo me he documentado muchísimo y además mi novela lo que he intentado es que haya un gran contraste. A mí los contrastes y las contradicciones me interesan mucho, tanto a la hora de escribir como en mi faceta de actriz. Cuando monto mis personajes, creo que la forma más rica de montar los personajes es buscando sus contradicciones, porque los seres humanos no somos de una pieza, sino que estamos llenos de aristas y de contradicciones, ¿no? Y en ese sentido lo que he intentado es elaborar una historia muy truculenta, muy siniestra, muy oscura, en un ambiente muy luminoso, muy costumbrista, muy del Madrid con el que estamos acostumbrados a lidiar todos los días, cualquiera de nosotros. De tal manera que mis personajes, yo lo que he querido es que el lector tenga la sensación como que se los puede encontrar a la puerta de su portal, que pueden ser un vecino, ¿no? Entonces ese contraste me ha interesado mucho. Y luego hay una segunda capa, que está todo este elemento en el que nadie es quien cree ser, que es lo que a mí más lo que creo que es la parte más sorprendente de mi novela, cuando el lector llega al final y descubre efectivamente que nadie es quien cree ser, ¿no? Yo he intentado dar pistas a lo largo de toda la novela para que el lector, cuando llegue al final, diga, ay, vuelva atrás para recibir esas pistas y vea que no le he engañado nunca, ¿no? Sino que todo estaba ahí presente. Lo que pasa es que había que ser lo suficientemente lúcido para captarlo. Un lector avezado puede saber qué es lo que pasa al final antes de que llegue ese final, pero... Sí. Hay un arranque que está basado en la realidad, pero un desarrollo literario. Un desarrollo literario. Es verdad que 3 meses me dediqué exclusivamente a la investigación. Estuve en contacto con una inspectora de homicidios, con varios forenses, con personas intersexuales, y luego me dediqué 9 meses a escribirla. Pero sí tiene un gran pozo real, ¿no? y muy urbano. También creo que mi novela es muy, muy urbana. La novela de Juana Salaver, La Regla del Oro, que tuve el placer y el honor de presentar, también habla de cosas muy reales. Arranca, y no desvelamos nada, con el asesinato de un compro oro, un señor de estos que se dedica a la compra de oro, y luego hay varios crímenes más. ¿También ese es el retacito de realidad para luego desarrollar tu historia o no? ¿O hay más realidad en la tuya? Bueno, yo siempre he tenido la idea que la novela es una realidad. La novela, el cuento, el poema, la literatura, el arte, por regla general, es una realidad que va a introducirse dentro de otras muchas realidades. Y nunca he creído me gusta mucho la literatura realista, como no me va a gustar Balzac o Flaubert, son para mí grandes autores y son mi educación sentimental, además. Pero me parece que son cualquier cosa como grandes artistas que son menos realistas, porque el realismo no deja de ser un idealismo, es una pretensión imposible. Cuando uno escribe algo, sea lo que sea, ya está cambiando la realidad porque está introduciendo, es como en física cuántica los universos paralelos, ¿no? Estás introduciendo otra cosa en algo ya preexistente. Y esto viene a cuenta de que muchas veces me han comentado, pero la típica pregunta, ¿no?, que nos hacen muchas veces, ¿cómo eliges tus temas? Bueno, cada tema, cada uno creo que nos puede surgir de 1000 maneras distintas. Como le decía a Manuel Marlaska, que hizo una presentación extraordinaria, he tenido la suerte de contar contigo para presentar esta novela y con Manuel Vázquez Montalbán, a quien habéis mencionado hace muchos años también, en otra interpretación inteligente y aguda de lo que una había querido escribir, ¿no?, con otra novela. Pues a mí se me ocurren las novelas de las maneras más peregrinas, por así decirlo, a veces
una noticia en un periódico que no tengo por qué seguir, de hecho nunca se parece en nada, un recuerdo de infancia, una fotografía, alguien que veo por la calle, y en concreto con la regla del oro fue un hombre en un cruce de semáforo con el típico cartelón en la pechera y a la espalda de cartón amarillo: compro oro, precio máximo garantizado, y me tendió la típica hojita de propaganda. Y yo llevaba tiempo acariciando escribir una novela policíaca, que por cierto me ha sido mucho más difícil de escribir que todas las demás, porque claro, es un género que llevaba toda mi vida leyendo con fruición, y que incluso estudié en la facultad en Francia en una asignatura que era de las optativas y era maravillosa, que se llamaba literatura, roman noir, no, novela negra, claves de un género que trasciende al género. Nos remontábamos a Víctor Hugo, y volviendo a realidad y realidades, Rimbaud decía de Los Miserables que a su juicio era el gran poema en prosa de la literatura francesa. ¿De qué está hablando Víctor Hugo? De la miseria de los niños trabajadores, los niños huérfanos, la miseria de los penales franceses, las injusticias sociales. Pero no está haciendo una fotografía de la sociedad, porque incluso si hubiese nacido mucho después, si hubiese sido fotógrafo, en el momento de encuadrar ya estaría eligiendo, y por tanto el ojo de la cámara que decía John Dos Passos en Manhattan Transfer y luego en Trilogía USA, ya estaría eligiendo una realidad. Con eso quiero decir que estamos determinados por nuestra biografía, nuestra educación, nuestra interpretación de las cosas. Así que cuando creemos escoger un tema, es posible que como escritores el tema nos esté escogiendo a nosotros. Y lo sé porque yo, cuando escribí una novela que le tengo mucha querencia y desde luego es negra, pero no es novela negra, como es Velódromo de invierno, sobre la deportación del 16-17 de julio del 42 en París de los judíos de París, judíos extranjeros en ese momento en su mayoría, refugiados en París, a los campos de concentración, pues yo sé muy bien que yo no escogí ese tema, porque yo llevaba desde que era pequeña con horribles pesadillas pensando en el destino de los 4.000 y pico niños que habían sido encerrados en un velódromo y luego deportados, sin sus madres, además, a cámaras de exterminio. Y yo entonces no sabía que alguna vez iba a escribir sobre ellos, pero llevaba tanto tiempo sintiéndome metida en la piel de esos niños, sintiéndome que me podía haber pasado a mí, le podía haber pasado a cualquiera de nosotros, que de un modo u otro esa historia ya me estaba llamando. Y con la regla del oro creo que lo que sucedió, que llevaba toda mi vida queriendo escribir una novela policíaca, porque como digo, soy una enamorada de novela negra y policíaca, que de un modo u otro ese hombre con aquello de precio máximo garantizado me hizo sentir que tenía un tema, que era el de todas las certidumbres, seguridades que se habían esfumado y la gran ilusión, por hacer un juego con el título famoso de la película de Renoir, que eso nos había escabullido entre las manos, ¿no? Que era el del Estado de Derecho y aquella famosa Comunidad Europea que nos iba a hacer a todos más felices, que a partir del Tratado de Lisboa, cuando se convirtió en Comunidad Económica Europea a Unión Europea, pasó a convertirse en una suerte de horrenda dicta blanda y de madrastra regañona, diciendo ahora corten aquí, corten allá, bajen el salario a estos, hundan la vida a los demás allá. Y como yo entonces vivía en un absoluto desasosiego pensando, ¿cómo le pueden exigir a la Asamblea Nacional Francesa, al Parlamento Español, que presenten sus presupuestos a unos señores europeos de la Comisión, a quienes nadie ha votado directamente, si nuestras constituciones garantizan en fin, las libertades y los fundamentos residen en nuestras asambleas y parlamentos, que son la voz del pueblo? Si tienen que presentar a instancias superiores
presupuestos que van a ser tachados por burócratas, que cambiarán nuestras vidas, que destruirán nuestras clases medias, pensé que mejor imagen que la de quien da una hojita, venda usted su oro, porque el patrón oro siempre vuelve cuando hay guerras, crisis y desastres, y esa es exactamente la idea de gente teniendo que vaciar sus cajones porque reformas laborales en marcha, se ha quedado sin trabajo, le pagan un 30% menos, en fin, lo que todos ustedes O sea que sí que conocen. pescaste de la realidad. Rasqué de realidad, Pescaste. pero ¿quién no lo iba a hacer si la realidad era la que me estaba rascando a mí? Juan, ¿pescas en la realidad? ¿Pescas en los periódicos? ¿Pescas en la tele? ¿Dónde? Yo cuando vi el título de la mesa redonda que estamos compartiendo ahora entre la ficción y la realidad, pensé si me decido entre los Beatles y los Rolling Stones, porque es una muy difícil decisión. Para cualquier escritor, sea o no de novela negra, la ficción y la realidad son, digamos, las dos piedras, los límites de su campo de acción, ¿no? El alfa y la omega. Nosotros generalmente llegamos a la literatura, Manuel, porque no nos gusta la realidad. Llegamos porque queremos modificar la realidad, porque tenemos algo que nos diferencia, un cierto don, una fantasía, una facultad de imaginación un poco superior a la media, que nos permite imaginar historias, aprendemos el oficio de escribirlas, el oficio de comunicarlas, y poco a poco nos vamos convirtiendo en novelistas, pero no en novelistas negros, ni en novelistas policíacos, sino simplemente en autores capaces de generar, de contar historias, ¿no? Y cada una de ellas tiene, como os decía al principio, un desarrollo diferente. Sí que deberían ser historias realistas, en un principio deberían surgir de la realidad, de la sociedad, del entorno. ¿Para qué? Para que la gente creyese que son verdad. Yo no creo en la verdad, yo no creo en la realidad y yo no creo en la historia. Yo no creo prácticamente en nada, Manuel, te lo confieso así en privado, ¿no? Cuando a Churchill le preguntaron si estaba muy preocupado por lo que la historia iba a decir de él, dijo: en absoluto, pienso escribirla personalmente. Nosotros solucionamos los problemas escribiendo, modificando, trabajando la realidad. España es un país que no tiene ninguna memoria. Es un país que no tiene prácticamente conciencia de su pasado. Por eso siempre es una nación que se está ensimismando y preguntando constantemente quién es, dónde va, por qué, porque no conoce su historia. Nadie sabe nada de California, ni de Junípero Serra, ni de Bartolomé de las Casas, ni de las cosas que hicimos, ni de las cosas que vamos a hacer. Entonces, yo creo que esa puede ser parte de la realidad. Es una realidad perdida, es una realidad olvidada, es una realidad desmemoriada. ¿Qué es la realidad? Un señor que acaba de matar a alguien, a otro, en Getafe o en eso es otra cosa. Quiero decir, eso es un suceso. Vamos a ver por qué ocurrió, qué pasó y qué versión es la real, si es que hay alguna. Rashomon daba 4 o 5 versiones del mismo suceso, acordaros de la película de Kurosawa, por ejemplo, ¿no? Berkeley no cree para nada en la realidad. Las 200 personas que hay aquí tienen una percepción diferente de lo que hemos dicho aquí. No hay ninguna verdad objetiva. No podemos sacar una conclusión científica. Ahí yo creo que donde el novelista encuentra su agosto, donde el novelista dice, bueno, yo puedo modificar, yo puedo crear, yo puedo construir a Madame Bovary, yo puedo construir a Ana Karenina, yo puedo construir a Belle Lacroix, yo puedo construir una saga, yo puedo construir un mundo, generar pasiones, emociones, porque realmente el hombre es un ser para la ficción. Cuando Sartre y Heidegger decían, somos un ser para la muerte, también, desgraciadamente. Pero yo creo que el hombre es un ser para la ficción, que lo que nos une profundamente es la ficción, no la realidad. A mí qué más me da que haya ocurrido, no me da igual, pero bueno, no es determinante para mí que haya sucedido algo a las 7:15 y que me entere después. Lo que me importa es que la literatura nos está uniendo aquí, que podemos hablar de mitos, que podemos hablar de Poe, que podemos hablar de la realidad y de la ficción, que vamos a encontrar unos elementos, un pegamento intelectual que nos va a mantener unidos, ¿no? Que nos va a hacer, nos vamos a leer unos a otros, vamos a construir algo nuevo sobre la ficción,
sobre la ficción. Yo creo que esa es una de las claves más importantes. Y cuando Zola dijo, no, oiga, mire, el escritor es un juez de instrucción. Yo le cogí mucha manía porque mi padre además era juez, entre otras cosas, ¿no? Pero luego leí a Zola y dije, este señor no es realista, pero para nada. Que no. Es que para nada. Mira, Juana, conoce muy bien la literatura francesa. Zola no tiene nada de realista, todo lo contrario. Hace poco Vargas Llosa dice, no, yo soy un escritor realista. Yo creo que eso Vargas lo dice porque piensan que permanecen los autores realistas, o los que llamamos real, Tolstoy, Balzac, antes los nombrábamos, Galdós, estos son los que quedan, porque parece que son los que se incorporan a la literatura nacional, los que representan épocas, países, etcétera. Un poco los escritores oficiales, digamos, ¿no? Y los demás son gente rara. Óigame usted, Tolkien, Poe, Wells, son gente que ya veremos si los recuperamos o no. Pero estos son sólidos, son sustanciales, son realistas, son naturalistas. Y todo esto es una ficción. Porque todas estas etiquetas no funcionan, no sirven. Los escritores inmediatamente vemos los trucos, vemos enseguida las máscaras y vemos las costuras y nos damos cuenta de que están haciendo ficción porque no se puede hacer, lo decía Juana, literatura realista. Es imposible. Nadie puede ser forense de la realidad. Sí que hay bocados de realidad en algunas de las novelas. Y en la tuya lo hay, en Los cuerpos extraños. Hay un bocado de realidad, que no sé si es exactamente el que yo pienso que es, pero bueno, siempre lo negarás. Escuchaba a Juan y me interesaba mucho lo que decía y me recordaba una conversación que tuve hace unos días y que se podrá leer, me imagino, dentro de poco, con un autor al que citaba Juana, como Manuel Carrère, precisamente. Y él decía una cosa muy interesante, que es que, bueno, no solo hay 4 versiones de Rashomon, hay 4 versiones de la vida de Jesucristo. Y la Iglesia, él decía, ha sido tan inteligente como para guardar las 4, que no son 100% homogéneas, como cualquiera que haya leído los Evangelios sabe, ¿no? Y es verdad que esto también pues lo ha dicho mucha gente, no solo Berkeley, ¿no? Decía Benjamin que ni hay verdad conocida ni conocimiento verdadero, ¿no? Pero también en esa conversación con Carrère, que fue muy interesante porque él ha hecho mucha literatura a partir de la realidad, él recordaba una frase de Kafka que decía algo así como: yo soy muy ignorante, eso es así, pero hay una realidad que existe y que está ahí. Yo no la conozco porque soy muy ignorante, pero ahí está, ¿no? Y Benjamin también decía que el arte era el único que, sin poder contener la verdad, porque la verdad no hay ninguna obra humana que la pueda contener, era capaz de ofrecer pedazos, piezas de la realidad, ¿no? Y yo sí que intento, cuando escribo novela policíaca, buscar esas piezas y buscarlas tanto en el presente como en esa otra realidad a la que aludías y que es verdad que tenemos tan terriblemente olvidada, ¿no? Por simplificar mucho mi novela, en mi novela muere una alcaldesa y detienen a otros alcaldes. No es una novela dictada por un sentimiento de alcaldofobia, que yo no tengo, sino sencillamente porque, bueno, no hace mucho tiempo en España mataron a un alcalde. Alicante. Efectivamente. Y además, a mí lo que me prendió de esa historia no fue tanto el hecho de la muerte, una muerte muy espectacular, 5 tiros a la puerta de su casa, por la espalda, en fin, una cosa de un asesinato puro de sicario y con todo un terrible trasfondo de un proyecto para duplicar la población del pueblo, en fin, unas cosas un poco en una macrourbanización donde había dinero de muy oscura procedencia. Bueno, eso era muy interesante, decía cosas del país en el que vivimos, lamentablemente, pero a mí realmente lo que me prendió a esa historia fue una pieza tomada de la realidad, que para mí fue una pieza terrible de verdad. No sé cuál es la verdad de todo eso. De hecho, ese juicio, debido a la enorme celeridad del sistema judicial que bien conoce Vasca, varios años después está todavía pendiente de juzgarse. Hubo una gente detenida, acusada, imputada, 4 años en prisión, han pasado el tiempo de la prisión preventiva, están en la calle los supuestos o presuntos en su día asesinos imputados, ¿no? Por tanto, la verdad no la sabemos y no lo podemos decir, y si digo algo, pues a lo mejor cualquier día me encuentro con una querella. Por tanto, no puedo hablar de la verdad, pero sí sé que el principal imputado era el primer teniente de alcalde, esto es un hecho, y ha pasado además años en prisión, y apareció en un momento una fotografía en la que se veía 20 años atrás al alcalde asesinado y a su primer teniente de alcalde, que llevaban 20 años juntos en política, jóvenes, con pantalones de campana, patillas de estas de los años 70, y la foto era tremenda. La foto era tremenda porque veías, estos 2 hombres han estado codo con codo. Luego yo no sé qué ha pasado, pero uno está enterrado y el otro ha pasado 4 años en prisión, presuntamente por haber instigado su asesinato. ¿Qué cosa terrible hay aquí?
qué cosa atroz, ¿no? Qué cosa atroz hay en la organización de nuestra sociedad. Bueno, yo tengo mis teorías, ejercí la abogacía unos cuantos años, tengo mis teorías sobre que muchos de los males de la sociedad española actual tienen que ver con una legislación urbanística que es en buena medida un invento franquista para unos ayuntamientos que en ese momento eran emanaciones del poder estatal y que con la autonomía local que viene después de la Constitución del 78 se convierten en administraciones casi todopoderosas, en cuya virtud pues un alcalde de un pueblo de 300 habitantes puede decidir edificar 5.000 chalés. Es algo que no sé si es muy razonable, pero bueno, es algo que tenemos ahí y que ha generado muchas cosas. Pero bueno, al margen de eso, a mí me interesó esa pieza de realidad, ¿no? Aquí hay algo atroz. Y luego, la otra realidad que a mí me inspiró es una realidad que tiene que ver con la historia. Hace unos años yo escribí un libro sobre la historia de la Guardia Civil y bueno, eso me obligó a repasar la historia de España en los últimos 170 años y entre otras cosas, pues los primeros tiempos, ¿no? Cuando se funda la Guardia Civil en 1844, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cuando la Guardia Civil empieza a trabajar, fundamentalmente la primera misión que tenía la Guardia Civil era devolver la seguridad a los caminos. En España tú no podías ir de un pueblo al pueblo al lado sin que te apareciera un rufián y te quitara todo lo que llevabas de valor. Bueno, pues cuando la Guardia Civil empieza a trabajar eso, el fenómeno del bandolerismo, como se llama, ¿no? Empieza a detener alcaldes. Empieza a encontrarse con que muchas partidas de bandoleros están amparadas por el alcalde, que hay partidas de bandoleros que guardan las armas en el ayuntamiento, en la casa consistorial. Es decir, que los alcaldes de buena parte de España eran delincuentes. ¿Y eso con qué nos conecta? Nos conecta con una realidad ancestral de la sociedad española que no hemos superado a día de hoy y que describe muy bien Joaquín Costa en un escrito de hace casi 100 años, que es el caciquismo. El caciquismo, que es un sistema de gobierno que ha funcionado en España con dictaduras, con monarquías parlamentarias, y que sigue funcionando. A día de hoy, hagan un pequeño esfuerzo de imaginación y le vendrán instantáneamente media docena de caciques que tienen todo el perfil y que han hecho lo que han querido con el típico sistema clientelar. Bueno, pues de ahí saqué yo la idea de decir, bueno, aparte de contar un asesinato y demás, voy a entrar en todo este entramado de poder espurio, del que mi país no se acierta a liberar, ¿no? Entonces fue cuando se me ocurrió, pues eso, hacer una trama en la que hay una corrupción que además implica a gente de distintos partidos, porque da igual, un cacique se puede poner un día una chapa rosa, al día siguiente una chapa azul, y luego una chapa naranja, y luego una chapa fucsia, si hace falta, y hay caciques que se han puesto 5 chapas diferentes, les da igual, ¿no? Entonces yo monté esa historia y digamos que eso fue un poco de invención, ¿no? Fue un poco de invención, pero una invención trabada a partir de una realidad y también de un cierto conocimiento de cómo funciona la Fiscalía Anticorrupción, de cómo funcionan las unidades anticorrupción de la Guardia Civil, de la Policía. Y bueno, ahí fue donde yo intenté hacer un poco de ficción y 3 meses después me vino la realidad y me montó la Operación Púnica y detuvieron a 6 alcaldes de distintos partidos, todos pringados en una trama muy parecida, ¿no? Y yo creo que me decían, bueno, tenías información privilegiada, eres, ¿no? Yo no tenía ninguna información privilegiada, yo no sabía nada de esto, ¿qué información voy a tener yo de esto? Sencillamente, pues hice un análisis de la sociedad de mi país y de un fenómeno que creía que se podía dar y que sabía que se estaba dando, no sabía en concreto dónde, y traté de representarlo. ¿Esto es una denuncia? ¿Va a impedir que vuelva a pasar? Desde luego que no va a impedir que vuelva a pasar, de eso estoy seguro, ¿no? Pero sí creo que la novela negra aquí puede ser una herramienta que al propio tiempo que es un artefacto de entretenimiento, es una intriga, bueno, pues también cumple una función de indagación de la realidad. No la puedes apresar, pero sí puedes generar atisbos que yo espero que tengan algún valor. Me interesan mucho los personajes, por tirar un poco, arrimar la escoba hacia mi sardina. La subinspectora Martina de Santo, Loren, tu inspectora de homicidios, inspectora, sí, Bevilacqua y el inspector Alarde. Vamos a ser ahora un poquito más rápidos porque además tengo ya un par de preguntas de la gente. ¿Hay documentación, hay observación, hay muchas horas con un policía al lado, hay muchas horas en una brigada para obtener documentación? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De dónde nacen? En mi caso, desde luego, en mi caso ha sido fundamental. Ya preguntaré quién es, por cierto, ya me enteraré. ¿Quién es tu inspectora de homicidios? ¿Inspectora de homicidios? Sí, Rocío Carballo, o sea, vale. Te puedo decir el nombre, vamos. Me ayudó muchísimo. De hecho, en los agradecimientos es la primera que doy las gracias, porque además tuvo muchísima paciencia conmigo. Y fue fundamental porque yo, claro, era un ambiente, todo el ambiente donde se desarrolla El estaño del ayer, mi novela, era totalmente, los personajes eran totalmente desconocidos para mí. Imagínate una inspectora de homicidios, bueno, una oficial que es la ayudante Mónica Rojo,
un forense, en fin, todo en un ambiente pues muy diferente y muy raro para mí, ¿no? Entonces, lo que más me interesó, más que conocer las técnicas forenses, más que conocer pues el proceso de investigación criminal que puede llevar la policía en un caso, que también evidentemente me interesaba y era muy importante, era conocer el día a día de los personajes, porque a mí lo que me interesaba era que los personajes fueran creíbles y que fueran reales, que no fueran allí una especie de cliché que no interesaba a nadie, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que más me interesaron, hacer una investigación exhaustiva de los personajes, conocer sus ambientes, acompañé a Rocío muchas veces y eso fue absolutamente fundamental. También estuve muy en contacto y me documenté mucho sobre los trastornos del sueño, que también es un elemento importante en mi novela. Hasta qué punto podría ser el detonante de una serie de cuestiones, pero bueno, no me voy a detener ahí porque podría desvelar demasiado, y para las personas que no la hayan leído la novela, que me gustaría que la leyeran, pues desvelaría demasiado. Pero sí, para mí ha sido básico. He seguido un poco la técnica que yo sigo a la hora de elaborar un personaje como actriz, ¿no? Por eso también mi novela está escrita, una de las razones por la que mi novela está escrita en primera persona, más bien en tres primeras personas, porque la historia se ve desde tres puntos de vista, era, en primer lugar, para que... Eso me complicó muchísimo, porque es mucho más fácil, evidentemente, escribir una historia desde un punto de vista neutral, ¿no? Me complicó mucho, pero... Desde el primer momento sabía que lo tenía que hacer así. En primer lugar, porque me interesaba mucho que el lector, si no justificara a los personajes, sí se pusiera en su lugar y se pusiera en su piel. Y en segundo lugar, para mí, de alguna manera, también me desenvolvía más como pez en el agua, contando los personajes en primera persona, porque ya te digo que los he construido un poco como yo construyo un personaje cuando voy a representarlo en un escenario. Y bueno, y ese rompecabezas que he ido pergeñando, ¿no? No lo hubiera imaginado desde un punto de vista de un narrador omnisciente, ¿no? La subinspectora vive hasta en una ciudad imaginaria, pero ¿es imaginaria del todo o no? Martina de Santo es una mujer policía de absoluta ficción. De absoluta ficción. Ni te has arrimado a un policía para construirla, que ni te has arrimado a un policía para construirla, a una policía, ni... No, porque pensé en un primer lugar dibujar un personaje más pegado a la realidad, pero seguí un poco los derroteros de Thomas Harris, que cuando construyó a uno de los últimos grandes detectives, que es Aníbal Lecter, que no se nos olvide que es un detective, y muy bueno, por cierto, pero no es real cuando Thomas Harris fue a entrevistar al modelo, al caníbal de Milwaukee, el que inspiró su personaje, pensando que de esa entrevista en la cárcel con un individuo que se había merendado a 15 vecinos, ¿no?, iba a encontrar un personaje extraordinario, salió tan defraudado de esa entrevista personal, como os habrá pasado a vosotros, como me ha pasado a mí alguna vez cuando hemos hablado con criminales, cuando te has enfrentado con esa realidad, que Harris pues se vengó construyendo un caníbal, pero muy inteligente. Psiquiatra, capaz de dar ponencias en congresos de psiquiatría y sobre todo un extraordinario detective, y la figura de Aníbal Lecter triunfó extraordinariamente en la literatura y en el cine. Yo cuando construí Martina de Santo como una detective de ficción tuve muy presente toda la larga tradición de los detectives que antes hemos citado, sobre todo por sus creadores, ¿no? El Dupin de Edgar Allan Poe, sobre todo Sherlock Holmes, ¿no?, de Conan Doyle, también los detectives de Agatha Christie, etcétera, etcétera. Incluso los primeros detectives americanos, que a veces los identificamos, yo creo que demasiado con la novela negra, a Spade, por ejemplo, y que se enfrentan también a casos enigmáticos, a casos donde realmente
el género todavía yo creo que no se ha extindido, ¿no? en dos, creo todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, Martina del Santo parece atraer casos relacionados con elementos mágicos, con culturas antiguas, con viejas civilizaciones, viejas religiones, elementos culturalistas, historicistas, que le dan un plus a la novela, que le dan una cierta riqueza, que yo creo que tiran un poco de la curiosidad del lector, que nos invitan a escenarios exóticos, nos permiten viajar al Caribe, a la isla de Pascua, conocer otros ambientes, alejarnos, y es allí donde Martina se encuentra como pez en el agua. Es hija de un embajador, y todo es ficción, absolutamente ficción. Yo construyo novelas policíacas para el disfrute de los lectores. Si quiero denunciar algo, para eso tengo un periódico. Vale, ha quedado claro. Alarde me has prometido que va a tener más casos, ¿vale? Sí. ¿Y Alarde de dónde sale? ¿Sale de algún policía de verdad? ¿De algún familiar tuyo? No, Alarde es ficción, pero me fui encariñando, es un inspector joven que tiene, para mí, yo cuando iba de su mano, la investigación de la regla del oro, aunque también salen San Blas y Simancas, pero se centra fundamentalmente en el barrio de Salamanca, que es un barrio que él conoce bien en las Navidades del 2012, porque él va siempre, él vive en Ventas y va a pasar la Nochevieja siempre a casa de una amiga suya, íntima amiga suya y compañera de criminología de la carrera, y él, cuyo vecino es el primero de los asesinados que salen en la regla del oro, ¿no? Este joyero que se ha pasado al ramo cada vez activo de los compro oro. Y Alarde es un chico con el que, como te digo, Manuel, me fui encariñando cada vez más. De hecho, estoy escribiendo otra, porque quiero que sea una serie que él protagonice, que tiene para mí la cualidad más importante de los seres humanos, que es la curiosidad por el otro, además de por sí mismo. Normalmente demasiada gente está muy contenta con su ombligo y de haberse conocido y de mirarse al espejo y apenas se detiene ni un segundo a fijarse en los demás o en quién está detrás de lo que tú decías, la noticia del suceso que es realidad, que es parte de la realidad, o de su vecino de rellano. Y yo, que soy una ferviente lectora de Sinon, que me parece uno de los mayores prosistas de la lengua francesa, además de un prodigioso escritor de novela policíaca y de otras no policíacas, quería un inspector joven, pero que tuviese, sin parecerse nada al comisario, pero no se parece ni física ni biográficamente. Además, él ha tenido, no lo voy a desvelar porque pertenece también a la novela, pero él viene de una infancia muy traumática, con una infancia infeliz y además con un gran trauma a sus espaldas, de este inspector Alarde, pero me apetecía alguien en quien se pudiera, o al menos yo, cuando entras en una comisaría a denunciar algo, siempre agradeces la mirada que se detiene un poco y la persona que te escucha. Y quería que Alarde fuese alguien así, con esa humanidad callada, un poco pudorosa, sin alaracas, inteligente y también intuitiva del comisario Maigret. Pensé que Maigret, cuando lo estaba escribiendo, pensaba, me gustaría que el comisario Maigret se sintiese orgulloso de que le gustasen las novelas que él protagoniza, a Alarde y a sus amigos. Y por eso a Alarde también le construí pues una amiga, todo un entorno para él, que viene de una infancia traumática, pudiese tener ganas de vivir, porque es alguien con ganas de vivir, con curiosidad, con ganas de... Y creo que en ese sentido, aunque yo no he estado en ambiente de comisarías, no tengo amigos, pero tú has dicho que me has prometido que me vas a presentar. Pero pensé que era mejor, al escribir mi primera novela policíaca, por supuesto, digamos que sí, me leí cuál era el organigrama, el grupo de homicidios, digamos lo que es el funcionamiento, pero pensé que al menos para la primera era mejor no conocer a quienes a diario tienen que investigar los crímenes y velar
pues por lo que podríamos llamar la paz social o en fin, que no... Que podría influirme demasiado si conocía... Si tuviese que escribir de escritores no tendría problema, pero el mundo policial lo conocí a través de las novelas, el cine y la prensa. Y me daba miedo que si yo estaba quedando a ir a despachos de comisarios o de inspectores, si es que me recibían, por supuesto, a preguntarles cómo hacéis, cómo tal, me viesen como a un plomazo y yo acabase teniendo una idea que interfiriese demasiado en ese personaje que ya se iba dibujando en mi cabeza, porque yo a mis personajes, tengan la profesión que tengan, o incluso si no tienen ninguna profesión, siempre les veo la cara y sueño con ellos y me despierto pensando qué le va a pasar hoy, cómo terminará, y termina convirtiéndose en una especie de extraña familia que pulula por el pasillo de mi casa junto a mí, al menos hasta que pongo la palabra fin. A ver si crece como crece Bevilacqua. Hombre, claro que va a crecer. Crece Bevilacqua, que ya tiene hijos mayores, ve de Guayer con él... Si había algo de realidad de algún guardia, ya le has superado, ya ha pasado, se ha hecho más viejo que él. Bueno, primero te escuchaba Juana Houellebecq, para una de sus novelas, La carte de territoire, que tiene una segunda parte que es policía, que ha necesitado a los policías, y como él es muy huraño, le pidió a su agente que le consiguiera una entrevista con un par de policías de donde trabajaba Mernet, precisamente, y el tipo estuvo allí 2 tardes y sacó petróleo, porque tú te lees los policías de Houellebecq, es que te los crees, yo no sé, en 2 tardes cómo se puede sacar tanto, así que cuando te presenta alguno mano no lo descartes. No, mi personaje es de ficción, y es de ficción desde el principio. Lo que pasa es que tiene 2 anclajes reales de entrada, y luego tiene, a lo largo del tiempo, yo no he conocido a uno, he conocido a muchos Bevilacquas, y además en muchos ramos del negocio benemérito, que además tiene muchos negociados, muy diferente, como tú bien sabes, ¿no? Y muchos perfiles, además mucha variedad de perfiles, ¿no? Eso es lo que a mí en estos años es lo que me ha interesado sobre todo, ver a gente tan distinta. Ya es al revés, ya los guardias civiles quieren parecerse a Bevilacqua. Bueno, ¿sabes? Me han pasado cosas muy sobrecogedoras, como que un día estás en la feria del libro y te aparecen 2 chicas de 24 años, así y tal, jovencitas y tal, y tú dices, bueno, tal, pues, no, estamos muy agradecidas y tal. Bueno, pues no sé, digo, os han puesto el libro en el colegio y tal. Dice, no, es que las 2 somos tenientes de la Guardia Civil. Y digo, ¿cómo? Sí, y las 2 estamos aquí porque leíamos a Bevilacqua de niñas, y esto ya empieza a ser muy preocupante y empiezo a contraer unas responsabilidades para las que yo no estaba preparado. Pero bueno, fíjate, yo Bevilacqua se lo debo curiosamente a la mili, eso que entre los varones de mi generación tiene tan mala fama, ¿no? Yo hice la mili en un cuartel de aviación, y en ese cuartel de aviación, que era un cuartel muy discreto, muy tranquilo, había, como en casi todos los cuarteles, un pabellón de suboficiales. Y cuando yo estaba de guardia por la tarde, en esas tardes aburridas del verano o del invierno, de repente por la tarde, a eso de las 7, 8, venía un tío, era un pordiosero. O sea, un tío vestido de pordiosero. Y la primera vez que lo vi venir, pues claro, tú estabas allí y dices, oye, este quiere traer al cuartel, habrá que pegarle un tiro o algo, ¿no? Y entonces decían, no, es un sargento de la Guardia Civil que duerme en el pabellón de suboficiales y que debe estar en información o algo, y corrían todo tipo de leyendas, que si el tío se pasaba todo el día en el metro disfrazado de mendigo, buscando el Comando Madrid, no sé, eso ya eran leyendas de soldados, ahí no me atrevo. Pero que el tipo era sargento de la Guardia Civil, te lo digo yo porque le vi la chapa para entrar en él. Entonces dije, ostras, un tío con greñas, vestido como un pordiosero, como un mendigo. Digo, esto es un sargento de la Guardia Civil ahora. Yo esta revelación la tuve con 18 años, que es casi como una epifanía, ¿no? Digo, ostras, aquí hay un personaje. Yo entonces ya escribía. Y bueno, eso se me quedó ahí, ¿no? Y cuando muchos años después pensé en hacer una novela policíaca, pensé en que fuera un Guardia Civil, y si te fijas, la primera novela de Bevilacqua empieza con Bevilacqua disfrazado de mendigo buscando un asesino de mendigos, ¿no? Entonces, ese es el primer enganche. Luego hay otro enganche real que tiene que ver con mi trabajo como abogado, y con algo que está en la propia cartilla del Guardia Civil, lo que escribió el Duque de Ahumada hace muchos años, ¿no? Que dice que los guardias serán muy atentos y considerados con todos, ¿no? Esto, vale, sí, lo puedes escribir y luego pasártelo por Arco del Triunfo, ¿no? Pero a mí, que me han multado un par de veces la Guardia Civil y que he tratado con ellos como abogado, una cosa que vi y que me llamó muchísimo la atención fue en un país que hasta hace 30 años, 30 y pocos, tenía una policía que se dedicaba a vigilar a los ciudadanos y a ser borde con ellos, pues de repente me encontré policías que eran respetuosos no solo con yo me los tropezaba como abogado y decía, bueno, esta gente no solo son considerados en el trato, sino que además tienen una conciencia de que están, y se lo creen, se creen que están para defender las libertades y los derechos de los ciudadanos, se lo creen.
Y oye, digo, esto es una buena noticia, esto hay que contarlo. Esto hay que empezar a contarlo a toda la gente que no lo sabe y que sigue con la imagen de García Lorca, ¿no? Que, oye, pues claro, era tan buen poeta que es una imagen muy difícil de desmontar. Y bueno, así empecé yo. Luego, claro, yo no tenía ninguna cara concreta. Yo me inventé un personaje con un perfil que quizá era un perfil, bueno, quizá no, imposible en la Guardia Civil de hace 50 años. Un titulado universitario que ingresa como guardia, pero bueno, yo la última vez que fui con un grupo de guardias, había un chaval jovencito que era el que acababa de salir de la academia, le dije, ¿tú qué has estudiado? Y me dice, yo soy arquitecto. Y digo, ostras, o sea, es decir, que son cosas que han cambiado realmente y que no me estoy inventando, ¿no? Al principio había una gran incredulidad, pero bueno, no voy a decir, por favor, que los 80.000 guardias civiles son arquitectos y astrofísicos, ¿no? No es así. Pero hay los suficientes como para que ya no sea una realidad anecdótica y puedas contar algo que, en cierto modo, desconcierta las expectativas del lector, que es algo que, hablando de literatura, es muy valioso, ¿no? Y luego, bueno, pues el trato con la gente a lo largo de los años, digo, aquí es que hay muchos elementos reales que son interesantes, pero claro, en realidad Bevilacqua es un Frankenstein, hecho con trocitos de 1000 cosas y de 1000 personas y que no está inspirado en nadie en particular. Voy con sus preguntas, veo que tienen pocas ganas, pero bueno, alguno debe pensar que habláis mucho porque me dice, en menos de 50 palabras, ¿vale? No las voy a contar, pero en menos de 50 palabras definan la novela negra. Cristina, ¿qué es una novela negra? Qué difícil. Ya has gastado 2. Bueno, una novela negra es una novela en la que es importante la resolución de un crimen, pero es más importante la complejidad de los personajes y la crítica social. Yo la definiría así. Vale, más o menos. Juan. Te contesto con una frase de Chesterton. Ya ves que soy muy decadente, soy de los pocos que lee a Chesterton. Se comienza por el asesinato y se acaba faltando a misa los domingos. Se crea el enigma y luego se sale como buenamente se puede. Vale. Juana. Bueno, como en cualquier otra novela, lo que importa no es solo quién mata y quién muere, sino cómo se muere y por qué se mata. Lorenzo. A mí me van a sobrar 46 palabras. Vale. Una indagación del mal. No es original, ¿eh? Se lo he copiado a Ramón Sender. Muy bien. Para Juan, es una pregunta para Juan concretamente, con respecto a algo que has dicho. Si no existe la verdad, como has dicho, si no hay verdad, los detectives, ¿qué buscan? Es una buena pregunta, madre mía. Público inteligente. Claro, yo creo que todo es ficción, incluido el enigma y sus posibles soluciones. Todo es ficción, incluida la solución, incluido el planteamiento, incluido la zona medular de la novela, que es la que más nos cuesta, porque es la más real, aparentemente, ¿no? La que parece que exige una cierta carnalidad de los personajes para que eso se sostenga. Pero realmente los detectives lo único que buscan es lo que busca el prestidigitador en el truco de magia, el aplauso del público. Nada más. El detective de la novela. Nada más. Vale. El aplauso del público. Un viejo debate que plantean aquí, que, bueno, viejo, pero que está ahora bastante en boga. ¿Cómo preferís que se llame el género? ¿Novela policíaca o novela negra? ¿O son distintas? Lorenzo. Yo he dejado de pelearme con lo de la terminología, porque además es que la terminología se basa en convenciones. ¿Y quién decide la convención? ¿Hay una autoridad por ahí indiscutible que pueda dictarnos una convención? No la hay. Yo creo que cuando hablamos de novela negra, de novela policíaca, cuando hoy hablamos de esas categorías, o cuando intentamos buscar, por decirlo de otra manera, esas categorías en estado químicamente puro, es imposible. Es imposible porque nadie que escriba ahora mismo una novela en la que haya un crimen y en la que haya una indagación de ese crimen deja de hacerlo teniendo en cuenta pues, lo que ha leído de novela negra norteamericana, lo que ha leído de novela policial británica, lo que ha leído de... Todo está revuelto, ¿no? Yo no conozco novelas químicamente puras. Entonces, bueno, pues digamos que negro es una cosa que viene de la tradición francesa, que policial quizá viene más de una traducción británica, pero quiero decir, yo no me pelearía nunca por la etiqueta, y sobre todo cuando alguien te dice, no, es que tú no haces novela negra, tú haces novela policíaca, como dice, bueno, pues lo que tú digas, no tengo problema. Yo siempre digo que hago novela benemérita, que es una cosa que no me benemérita está, sí, es verdad, sí, nunca mejor. Pregunta... De todas formas, si me permitís sí, claro. un segundo,
Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí tampoco me importan las etiquetas, pero a mí siempre me ha gustado novela policíaca por el único y exclusivo hecho de que novela negra viene por una cubierta negra editorial, de una editorial francesa en concreto. Entonces, creo que eso es bastante impreciso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da cómo se llame? Pero novela policíaca me parece que puede contener. Esta pregunta tiene bastante mala leche. ¿Volveríais a escribir alguna de vuestras novelas o alguna novela de otro autor? ¿Reescribiríais alguna de vuestras novelas? Cristina, ¿reescribirías tu novela o...? Hombre, decía... No me acuerdo quién, creo que era... Bueno, no recuerdo qué autor. Decía, cuando le preguntaron, ¿usted cuándo da por terminada una novela? Y él decía, yo siempre entrego el último borrador. Porque siempre se puede, claro, hay un momento que tienes que entregar la novela, pero si yo la volviera a leer, claro que cambiaría cosas, evidentemente, pero yo creo que eso siempre, y un pintor lo mismo. Y la otra parte de la pregunta me gusta mucho, a ver si alguno me la puede contestar. ¿Reescribiríais la novela de algún autor? Diríais, joder, qué buena novela si no hubiésemos dado este toque, si hubiésemos dado este final. ¿Alguna novela? Yo jamás. ¿Tú nunca? Jamás reescribiría la novela de otro, por la misma razón por la que yo, que además de novelista soy traductora, claro. Jamás me traduzco a mí misma, por ejemplo, al francés, porque ya me conozco el final y entonces no tiene emoción. Volver a escribir una novela mía, una cosa es corregir si te hacen una segunda edición, obviamente vas a caza de alguna errata perdida, pero tampoco veo interesante, por lo menos en esto hablo por mí, ya sé que hay gente que defiende que tú puedes estar versionándote hasta el último momento, en el supuesto caso de que tengas un sinfín de ediciones, ¿no? Pero me parece que lo hecho hay que asumirlo como los pasos perdidos o dados en la vida y pasar cada vez a nuevas fases, siguientes cosas. Ortega decía que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía y sinceramente, ¿a quién se le va a ocurrir pues, sentarse a reescribir Rojo y Negro? Sería de una osadía o... Yo soy bastante de tu opinión. Yo alguna vez he publicado alguna novela mía al cabo de los años y alguna vez me he sentado con el texto y he dicho, bueno, voy a ver todo lo que corrijo y no he tocado una coma. Y no he tocado una coma, pues naturalmente si yo volviera a escribir eso lo escribiría de otra manera, pero, no pero ¿quién soy yo para enmendarle la plana al chaval que hizo el libro este, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién me he creído, ¿no? En la línea de lo que tú decías, ¿no? Hombre, a veces hay libros que sí que dices, yo por ejemplo, en la primera, que cuando la reescribí, y eso lo dejé, fíjate, encontré no era una errata, era un disparate. Había un revólver del 38 de 8 tiros, ¿no? Como me dijo un amigo mío, sería como una tartera, ¿no? Porque no existe el revólver de 38 de 8 tiros, pero lo dejé como chiste, ¿no? Lo dejé como chiste, no lo quise cambiar, y a veces es verdad que dices, bueno, no sé, yo hay libros, yo no corregiría, no reescribiría, hay libros que le metería tajo. Todos los libros de más de 400 páginas, a muchos les metería tajo, pero también, ¿quién soy yo? Si ¿Algún lector de Lorenzo reescribiría algún pasaje suyo, Manuel, pero para que la Cabo Chamorro y Bebiloaca tengan una historia en condiciones? Yo voy a contar una anécdota. En una comida con un montón de guardias civiles, te acordarás de aquella comida, cuando ya habían llegado los postres y los licores posteriores y se había hablado mucho de literatura y de guardia civil, la cosa, digamos, que se fue poniendo más relajada, más allí, y entonces ya hubo un guardia civil que no pudo aguantar y le dijo, vamos a ver, llevas 3 novelas ya, es que nunca van a echar un polvo. Entonces, ¿cierto? Yo tengo otra peor. Una vez un general de la Guardia Civil me dijo, él ya lo había diseñado el polvo, como tenía que ser y tal. Eso ya es mucho peor. Sí, era una orden, ¿no? La coyuntura, en fin. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Venga, vamos con la última. Gracias. Para Lorenzo Silva, hablando de ficción y realidad, si Los cuerpos extraños es una ficción que se ha hecho realidad y la estrategia del agua fue una realidad que se trasladó a la ficción, ¿es así? Entiendo que es la pregunta, no sé quién la ha formulado, pero no sé si es el sentido de la pregunta. Vamos a ver, no, digamos,
no a las dos cosas. Los cuerpos extraños recoge un asesinato inspirado en un asesinato real, pero cambiando muchísimos elementos. Y es verdad que se produjo 3 meses después una operación policial que se parecía muchísimo, bueno, pues una redada simultánea en media docena de ayuntamientos, entrando la Guardia Civil, deteniendo alcaldes, pero yo no considero que la operación Púnica hiciera realidad esa ficción. Sencillamente hay una realidad española que se ha manifestado en forma de ficción en una novela y que se ha manifestado en forma de realidad en una investigación concreta de la policía, ¿no? Pero vamos, son cosas diferentes, ¿no? Y hasta con motivos diferentes. La operación Púnica, de hecho, es mucho más sofisticada y mucho más interesante intelectualmente que la mía, porque la mía es una trama de corrupción clásica, de carril, con el ladrillo y con las recalificaciones, ¿no? Sí, 1.0. La operación Púnica es corrupción 2.0. Es decir, cuando ya no hay dinero, llega un aprendiz de brujo y dice, no hay dinero, pero puedo empezar a apropiarme del dinero futuro de los ayuntamientos. Es decir, lo que hizo Granados verdaderamente es una cosa de ingeniería, vamos, en fin, ya podría aplicar ese talento a otras cosas, ¿no? ¿Y la estrategia del agua es una realidad que se trasladó a la ficción? Tampoco, porque como tú bien sabes, que conoces muy bien ese caso, ese era un caso muy complicado. En el momento que yo la escribí, además, no se había producido el juicio, y si hubiera sido tan insensato de reflejar ese caso y además con las hipótesis que en ese momento eran las que estaban, pues seguramente ahora estaría con una querella, con una demanda de alguien intentando... Ya me demandaron a mí, eso, no te preocupes. Sí, bueno, pero bueno, yo es que ya me han demandado 2 veces, no quiero más. Ya sé que a ti te han demandado más, pero bueno, no tengo tu callo frente a las demandas. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, por supuesto. Ha sido un privilegio estar aquí, a la Fundación, a Getafe Negro. Y lean ustedes las novelas de estos 4 señores porque están muy bien, de verdad. Gracias. Muchas gracias.